Un edificio en llamas, el humo negro saliendo por las ventanas, las sirenas resonando en la distancia, y en medio del caos absoluto, una figura inesperada trepa por la fachada del edificio con una agilidad imposible para cualquier ser humano. No es un bombero, no es un superhéroe de película. Es un mono capuchino de apenas 6 kilos que está a punto de realizar algo que desafiará todo lo que creemos saber sobre los animales. Mientras las llamas devoran el tercer piso de un edificio residencial, en las afueras de Medellín, Colombia, los vecinos gritan desesperados señalando hacia una ventana donde se escucha el llanto desgarrador de un bebé. Los bomberos aún están a 10 minutos de distancia. El padre del niño intenta subir por las escaleras, pero el fuego ya ha consumido el pasillo. La madre está en shock, incapaz de procesar que su hijo de 8 meses está atrapado allá arriba. Y entonces sucede, desde el edificio de al lado, Charlie, un mono capuchino que había escapado de su jaula esa misma mañana, observa la escena. Durante años, los científicos han debatido sobre la capacidad de los animales para sentir empatía real, para comprender el sufrimiento ajeno más allá de sus propias necesidades de supervivencia. Lo que está a punto de suceder no solo salvará una vida, sino que obligará a reescribir lo que sabemos sobre la inteligencia animal, el altruismo y esa misteriosa conexión que existe entre todas las especies. Charlie no conoce a ese bebé. No hay recompensa esperándolo. Solo hay fuego, peligro y una decisión que tomará en fracciones de segundo. La historia comenzó 3 años antes, en un pequeño refugio de animales a las afueras de Medellín, donde Charlie había llegado siendo apenas una cría. Lo habían rescatado del tráfico ilegal de especies, confiscado a unos contrabandistas que intentaban venderlo como mascota exótica en el mercado negro. Llegó desnutrido, asustado, con marcas en sus pequeñas manos que contaban historias que ningún animal debería vivir. Gabriela Moreno, la veterinaria del refugio, se convirtió en su figura materna. Pasaba horas con él, enseñándole a trepar, a buscar comida, intentando devolverle algo de la infancia salvaje que le habían robado. Charlie era diferente desde el principio. Mientras otros monos del refugio se mantenían distantes con los humanos, Charlie mostraba una curiosidad insaciable por las personas. Observaba cada movimiento, cada gesto, como si estuviera estudiando un idioma extranjero. Aprendió a abrir cerraduras simples, a imitar expresiones faciales, incluso a reconocer cuando alguien estaba triste o enfermo. Los investigadores que visitaban el refugio quedaban fascinados por su comportamiento. Un primatólogo de la Universidad Nacional realizó pruebas cognitivas con Charlie y descubrió que su capacidad para resolver problemas estaba entre las más altas registradas en monos capuchinos. Pero había algo más, algo que las pruebas científicas no podían medir completamente. Charlie parecía genuinamente preocuparse por los demás. Cuando otro mono se lastimaba, Charlie se acercaba y se quedaba junto a él. Cuando los cachorros de perro del refugio lloraban, Charlie compartía su comida con ellos. Me gustaría saber, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Déjamelo en los comentarios, me encantaría conocer de dónde son los seguidores de estas historias increíbles. El refugio estaba al borde del colapso financiero cuando apareció la familia Restrepo. Daniel y Carolina Restrepo eran una pareja joven que acababa de mudarse a un apartamento en el barrio El Poblado, en Medellín. Buscaban adoptar temporalmente a un animal del refugio, no como mascota, sino como parte de un programa de rehabilitación que permitía a ciertos animales socializar en entornos controlados antes de ser liberados en reservas naturales. Gabriela les habló de Charlie y, aunque tenía reservas sobre sacarlo del refugio, también sabía que él necesitaba más estímulos de los que podían ofrecerle. La primera vez que Charlie entró al apartamento de los Restrepo, su reacción dejó a todos sorprendidos. En lugar de asustarse o volverse territorial como muchos primates harían en un ambiente nuevo, comenzó a explorar con una mezcla de cautela y entusiasmo. Se detuvo frente al televisor, fascinado por las imágenes en movimiento. Descubrió que girando las perillas de la cocina salía agua. Abrió cajones, examinó libros, incluso intentó usar el teléfono después de ver a Daniel hacer una llamada. Los Restrepo habían acondicionado un espacio especial para él, una habitación con cuerdas, plataformas y juguetes diseñados para mantener su mente activa. Pero Charlie rápidamente demostró que prefería estar donde estuvieran ellos. Cuando Daniel trabajaba en su computadora, Charlie se sentaba en el escritorio, observando la pantalla con atención. Cuando Carolina cocinaba, él se instalaba en la encimera, viendo cada paso del proceso. Los meses pasaron y Charlie se convirtió en parte de la familia. Aprendió a reconocer la rutina diaria. Sabía cuándo era hora de que Daniel saliera al trabajo, cuando Carolina hacía sus llamadas de negocios, cuando llegaba la hora de dormir. Desarrolló pequeños rituales, como llevarle a Carolina su café de la mañana, o al menos la taza vacía,
o ayudar a Daniel a ordenar papeles, aunque generalmente terminaba desparramándolos por todas partes. Lo que nadie esperaba era cómo reaccionaría Charlie cuando Carolina quedó embarazada. Desde las primeras semanas, su comportamiento cambió sutilmente. Se volvió más protector, más atento a los movimientos de Carolina. Cuando ella se sentía mal por las náuseas del embarazo, Charlie se quedaba a su lado, tocando suavemente su brazo como si intentara consolarla. Los veterinarios a los que consultaron los Restrepo explicaron que muchos primates pueden detectar cambios hormonales en las hembras embarazadas, pero el comportamiento de Charlie iba más allá. Parecía entender, a su manera, que algo importante estaba por suceder. Cuando nació Mateo, el bebé de los Restrepo, Gabriela aconsejó mantener a Charlie separado durante las primeras semanas, una precaución estándar cuando hay primates y bebés humanos en el mismo espacio. Charlie pareció entender que algo había cambiado. Escuchaba atentamente cada vez que Mateo lloraba. Se acercaba a la puerta cerrada de la habitación del bebé y se quedaba allí, como montando guardia. Y entonces llegó el día en que finalmente pudo conocerlo. La presentación fue cuidadosamente planificada. Daniel sostenía a Mateo mientras Carolina observaba a Charlie, lista para intervenir si mostraba cualquier signo de agresión o estrés. Pero Charlie se acercó con una delicadeza que dejó a todos sin palabras. Extendió su pequeña mano, tocó suavemente la cabecita del bebé y emitió un sonido suave, casi como un arrullo. Desde ese momento, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Charlie se convirtió en el guardián no oficial de Mateo. Cuando el bebé dormía en su cuna, Charlie se sentaba cerca, vigilante como un centinela. Si Mateo comenzaba a llorar y Carolina o Daniel tardaban en llegar, Charlie corría a buscarlos, tirando de sus pantalones hasta que lo siguieran. Los Restrepo documentaban estos comportamientos, asombrados. Un día, cuando Mateo tenía 6 meses, ocurrió algo que premonitoriamente anticipaba lo que vendría. Carolina estaba preparando la comida cuando escuchó un golpe fuerte desde la sala. Corrió y encontró que un cuadro pesado se había desprendido de la pared, cayendo exactamente donde Mateo había estado en su manta de juegos apenas segundos antes. Charlie estaba junto al bebé, quien ahora estaba a 1 metro de distancia, sobre la alfombra. Las marcas en la manta mostraban que alguien había arrastrado a Mateo. Carolina revisó las grabaciones de la cámara de seguridad y lo que vio la dejó helada. Momentos antes de que el cuadro cayera, Charlie había saltado, agarrado a Mateo por la ropa y lo había arrastrado a un lugar seguro. ¿Había sido pura coincidencia? ¿O Charlie había notado algo, algún crujido o movimiento en la pared que los humanos no habían percibido? Los especialistas en comportamiento animal que vieron el video estaban divididos, pero una cosa era clara. Charlie había actuado para proteger al bebé. Los vecinos del edificio se acostumbraron a ver a Charlie en las ventanas. Los niños del barrio lo adoraban y a menudo se detenían a saludarlo. La señora Martínez del apartamento de al lado le dejaba frutas en su balcón. El señor López del piso de arriba bromeaba diciendo que Charlie era mejor vecino que muchos humanos. Nadie imaginaba que esta comunidad, este edificio, este mono extraordinario y este bebé estarían en el centro de un evento que capturaría la atención del mundo entero. La mañana del incendio comenzó como cualquier otra. Eran las 6:30 de la mañana cuando Daniel se levantó para ir al trabajo. Carolina había salido temprano para una cita médica de rutina, dejando a Mateo, ahora de 8 meses, durmiendo en su cuna. Daniel preparó café, revisó algunos correos y notó que Charlie estaba inusualmente inquieto. El mono se movía de ventana en ventana, mirando hacia afuera, emitiendo pequeños sonidos de ansiedad. Daniel asumió que quizás necesitaba más ejercicio y mentalmente se prometió llevarlo al parque esa tarde. Lo que Daniel no sabía era que durante la noche, en el apartamento del 3er piso, un cortocircuito eléctrico había comenzado a quemar lentamente el aislamiento dentro de las paredes. A las 7:15, cuando Daniel salió del apartamento, cerró la puerta sin saber que sería la última vez que vería su hogar intacto. Charlie quedó dentro con Mateo, algo que había pasado cientos de veces sin problemas. El apartamento de los Restrepo estaba en el 2.º piso. El fuego, que había estado creciendo silenciosamente en el 3.º, finalmente encontró oxígeno suficiente y explotó hacia afuera. Las llamas comenzaron a devorar el apartamento vacío de la familia Gutiérrez, quienes casualmente estaban de vacaciones. El humo comenzó a filtrarse hacia abajo, llenando los pasillos del edificio. La alarma de incendios sonó a las 7:25. Charlie, que estaba en la sala jugando con una pelota, se
quedó paralizado. El sonido era ensordecedor, diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Corrió hacia la habitación de Mateo, quien había comenzado a llorar asustado por el ruido. Charlie saltó al borde de la cuna, mirando al bebé con evidente angustia. El olor a humo se hacía más fuerte. En el pasillo exterior del edificio, los vecinos comenzaban a evacuar. La señora Martínez golpeó la puerta de los Restrepo mientras bajaba las escaleras, pero no hubo respuesta. Asumió que ya habían salido. En la calle, Daniel recibió una llamada frenética de Carolina, quien había visto las noticias sobre un incendio en su edificio. Daniel corrió de regreso, su corazón latiendo salvajemente. Todo lo que podía pensar era: Mateo está allí. Mi hijo está allí. Cuando llegó al edificio, los bomberos aún no habían arribado. Humo negro salía de las ventanas del tercer piso, y las llamas ya eran visibles. Daniel intentó entrar corriendo, pero los vecinos lo detuvieron. «Las escaleras están llenas de humo», le gritaban. «Vas a morir allá arriba». Carolina llegó minutos después, gritando el nombre de su hijo. El fuego se había propagado más rápido de lo que nadie anticipaba. Lo que había comenzado como un incendio contenido en un solo apartamento, ahora amenazaba todo el edificio. Y en el segundo piso, en el apartamento de los Restrepo, Charlie enfrentaba una decisión que ningún mono debería tener que tomar. Dentro del apartamento, el humo comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. Charlie, con sus agudos sentidos, lo detectó inmediatamente. Se movía nerviosamente entre la puerta principal y la habitación de Mateo. Sus instintos de supervivencia gritándole que huyera, que escapara, que salvara su propia vida. En la naturaleza, los primates huyen del fuego. Es una de las respuestas más primitivas, codificada en millones de años de evolución. El fuego significa muerte, y cada fibra del ser de Charlie le decía que corriera. Pero Mateo seguía llorando en su cuna. Charlie se acercó a la ventana de la sala, la misma por la que tantas veces había mirado hacia afuera. Usando sus habilidades aprendidas en el refugio, giró el pestillo que había visto a Daniel abrir cientos de veces. La ventana se abrió. Aire fresco entró, mezclándose con el humo que ya llenaba la habitación. Charlie podría haber saltado en ese momento. El edificio de al lado estaba lo suficientemente cerca para que él, con su agilidad natural, pudiera alcanzarlo. Podría haberse salvado. En la calle abajo, los vecinos habían comenzado a señalar hacia las ventanas del segundo piso. Allí alguien gritó: «Hay un mono en la ventana». Daniel levantó la vista y vio a Charlie. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia. Daniel gritó, su voz quebrándose: «Charlie, Mateo, por favor». No sabía si el mono podía escucharlo sobre el caos de sirenas, gritos y el rugido creciente del fuego. No sabía si un animal podía siquiera comprenderlo que le pedía. Pero en ese momento vio a Charlie desaparecer de la ventana. Carolina colapsó en brazos de Daniel, sollozando. «Se fue», dijo alguien. El mono escapó. Pero Charlie no había escapado. Había vuelto a la habitación de Mateo. El bebé ahora tosía por el humo. Sus pequeños pulmones no estaban hechos para esto. Charlie saltó dentro de la cuna, algo que nunca había hecho antes. Tocó la cara de Mateo examinándolo. El bebé, incluso en su angustia, pareció calmarse momentáneamente al ver al mono. Habían pasado tantas horas juntos. Para Mateo, Charlie era parte de su mundo. Un guardián peludo que siempre estaba cerca. Charlie intentó levantar al bebé. Era mucho más pesado de lo que el mono podía cargar normalmente. Los monos capuchinos pueden levantar hasta 3 veces su peso corporal, pero Mateo pesaba casi 10 kilos y Charlie apenas 6. Aún así, usando todas sus fuerzas, Charlie logró sacar a Mateo de la cuna. Lo arrastró por el suelo de la habitación hacia la ventana. Era un proceso doloroso, lento. Cada metro parecía una eternidad. El humo se hacía más denso. Los ojos de Charlie lloraban. Su respiración se hacía dificultosa. Los primatólogos que estudiarían este evento después explicarían que lo que Charlie hizo en esos momentos desafiaba la comprensión tradicional del comportamiento animal. No solo estaba arriesgando su vida, algo que algunos animales harán por sus propias crías, sino que lo hacía por un miembro de otra especie, sin ninguna garantía de recompensa o supervivencia. Finalmente, Charlie llegó a la ventana con Mateo. Afuera, la multitud que se había reunido vio a Charlie aparecer nuevamente en la ventana, y esta vez, para su absoluto asombro, sosteniendo al bebé. Un silencio irreal cayó sobre la escena.
Los bomberos acababan de llegar y estaban desplegando sus equipos, pero aún tardarían minutos preciosos en alcanzar el segundo piso. «No hay tiempo», gritó uno de los bomberos. «El fuego va a alcanzar ese apartamento en menos de 3 minutos». Charlie miró hacia abajo, hacia la multitud, hacia Daniel y Carolina que gritaban con las manos extendidas. Luego miró el edificio de al lado, a apenas 2 metros de distancia, separados por un callejón angosto. Charlie había hecho saltos como ese miles de veces, jugando en el refugio, trepando árboles, pero nunca cargando 8 kilos de peso humano vulnerable. La decisión que tomó a continuación sería analizada por científicos durante años. Con Mateo sostenido contra su pecho, Charlie saltó desde el alféizar de la ventana hacia el techo del edificio adyacente. Por un momento que pareció congelarse en el tiempo, el mono y el bebé estuvieron suspendidos en el aire. Algunos de los que presenciaron la escena después juraron que dejaron de respirar. Charlie aterrizó en el borde del techo del edificio vecino, sus pies encontrando apoyo en el parapeto de concreto. Se tambaleó por un momento, ajustando el peso de Mateo. El bebé ahora lloraba a todo pulmón, pero estaba vivo, estaba respirando aire limpio. Charlie comenzó a descender por el lateral del edificio, usando las salientes de las ventanas, las tuberías de drenaje, moviéndose con una precisión que solo años de trepar podían enseñar. Llevaba a Mateo pegado a su cuerpo, una mano siempre asegurándolo mientras usaba sus pies y otra mano para bajar. La multitud abajo se movía siguiendo su descenso, brazos extendidos, listos para atrapar al bebé si Charlie perdía su agarre. Daniel corría hacia ese edificio, subiendo las escaleras para encontrarse con ellos. Cuando Charlie alcanzó el segundo piso del edificio vecino, donde había un balcón amplio, se detuvo. Colocó suavemente a Mateo sobre el piso del balcón, asegurándose de que estuviera estable. En ese momento, Daniel irrumpió en el balcón desde el apartamento interior, cuya puerta había sido abierta por vecinos que habían visto lo que sucedía. Daniel tomó a Mateo en sus brazos, revisándolo frenéticamente. El bebé tosía, estaba asustado, cubierto de hollín, pero estaba vivo, milagrosamente ileso. Daniel miró a Charlie, lágrimas corriendo por su rostro. El mono estaba exhausto, su pelaje chamuscado en algunos lugares, sus ojos rojos e irritados por el humo. «Charlie», susurró Daniel, extendiendo una mano hacia el mono. Charlie lo miró por un momento largo. Luego se alejó lentamente hacia el borde del balcón. Antes de que Daniel pudiera detenerlo, Charlie saltó hacia un árbol cercano y desapareció entre las ramas. Los paramédicos llegaron y tomaron a Mateo, examinándolo mientras Carolina finalmente pudo sostener a su hijo. Milagrosamente, más allá de una leve inhalación de humo, el bebé estaba bien. La historia se habría quedado allí. Un increíble momento de heroísmo animal. Si no fuera por las grabaciones, 3 personas habían estado filmando con sus teléfonos celulares desde diferentes ángulos. Una cuarta persona tenía una cámara de seguridad en su balcón que capturó toda la secuencia. Para el final del día, los videos estaban en todas las redes sociales. Para el final de la semana, la historia de Charlie había dado la vuelta al mundo. Mono héroe salva bebé de incendio era el titular en docenas de idiomas. Los noticieros internacionales enviaron corresponsales a Medellín. Expertos en comportamiento animal fueron entrevistados, cada uno tratando de explicar lo inexplicable. El doctor Miguel Ángel Suárez, primatólogo de la Universidad de Antioquia, analizó los videos cuadro por cuadro. «Lo que vemos aquí», explicó en una entrevista que se volvió viral, «desafía nuestra comprensión tradicional de la cognición animal». Charlie no solo reconoció el peligro, no solo sintió la necesidad de ayudar, sino que ejecutó una serie de acciones complejas y planificadas. Abrió la ventana, algo que requiere comprensión de mecanismos, evaluó la distancia al otro edificio, calculó cómo sostener al bebé mientras saltaba. Estos son niveles de razonamiento abstracto que generalmente asociamos solo con grandes simios y delfines. Pero había algo más en los videos que conmovía a millones de personas más allá de la ciencia. Era el momento en que Charlie, después de poner a Mateo a salvo, simplemente se alejó. No esperó reconocimiento, no buscó recompensa. Hizo lo que era necesario y se fue. Los Restrepo, mientras reconstruían sus vidas después del incendio que había destruido su apartamento, comenzaron a buscar a Charlie, pero el mono había desaparecido. Pusieron volantes por todo el vecindario. Gabriela del refugio organizó búsquedas. Ofrecieron recompensas. Nada. Semanas pasaron. Mateo estaba creciendo sano. La familia se había mudado temporalmente con los padres de Carolina. Daniel volvió al trabajo.
La vida seguía, pero siempre con un vacío, una pregunta sin respuesta. ¿Dónde estaba Charlie? Y entonces, un día, 3 meses después del incendio, Carolina recibió una llamada de Gabriela. «Necesitas venir al refugio», le dijo la veterinaria, su voz llena de emoción. Creo que Charlie volvió a casa. Cuando Carolina llegó al refugio con Mateo en brazos, Gabriela la llevó al área de recuperación. Allí, en un recinto espacioso con árboles artificiales y cuerdas, estaba Charlie. Se veía diferente, un poco más delgado, con algunas cicatrices nuevas que hablaban de meses sobreviviendo solo en la ciudad. Pero cuando vio a Carolina y a Mateo, algo en sus ojos cambió. Mateo, ahora con 11 meses, extendió sus bracitos hacia Charlie. El mono se acercó lentamente, cautelosamente, tocó la mano del bebé, y Mateo se rió. Esa risa pura de los niños pequeños que no conocen prejuicios ni miedos. Charlie había vuelto, y con su regreso comenzó un nuevo capítulo, uno que llevaría a cambios en las leyes de conservación animal en Colombia y a un entendimiento más profundo de la conexión entre especies. Los meses siguientes trajeron transformaciones que nadie podría haber anticipado. La historia de Charlie no solo había capturado corazones, sino que había encendido debates en círculos científicos, gubernamentales y sociales. El gobierno colombiano, respondiendo a la atención internacional, estableció una comisión especial para revisar las leyes de protección de primates. El caso de Charlie ponía en evidencia una paradoja cruel. El mono que había salvado una vida humana había sido originalmente víctima del tráfico ilegal de animales. ¿Cuántos otros Charlie existían, arrancados de sus hogares naturales, sus familias, sus vidas? El refugio donde Charlie había crecido se convirtió en el centro de un proyecto piloto. Gabriela, ahora con fondos gubernamentales y donaciones internacionales, expandió las instalaciones, pero más importante, estableció el programa Charlie, dedicado a rehabilitar primates rescatados del tráfico ilegal, con el objetivo no solo de liberarlos eventualmente en reservas naturales, sino de estudiar sus capacidades cognitivas y emocionales, de maneras que respetaran su bienestar. Investigadores de instituciones de todo el mundo llegaron a Medellín. Querían entender qué hacía a Charlie especial, pero rápidamente descubrieron que quizás la pregunta correcta era: ¿qué tan especiales son todos los primates si les damos la oportunidad de demostrarlo? Un estudio liderado por la doctora Patricia Enríquez de la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó a documentar comportamientos similares en otros monos capuchinos del refugio. Bajo condiciones controladas y éticas, observaron actos de cooperación entre especies, resolución creativa de problemas y lo que parecían ser decisiones morales primitivas. Momentos en que los monos elegían ayudar a otros a costa de su propia comodidad. Los resultados sacudieron la comunidad primatológica. Mientras tanto, la relación entre Charlie y los Restrepo evolucionó. Los especialistas acordaron que Charlie no debería vivir permanentemente en un hogar humano. Su lugar estaba en el refugio, donde podía socializar con otros de su especie y eventualmente ser introducido a una reserva natural. Pero se estableció un protocolo de visitas. Cada domingo, los Restrepo pasaban el día en el refugio. Charlie reconocía el sonido del auto llegando y ya estaba esperando en su recinto cuando ellos aparecían. Mateo crecía con Charlie como parte de su vida. Sus primeras palabras incluían mamá, papá y algo que sonaba notablemente como Charlie. Los investigadores documentaban estas interacciones. Observaban cómo Charlie era gentil con Mateo de maneras que no era con otros humanos, cómo parecía recordar el evento que los había unido, cómo protegía al niño incluso en situaciones donde no había peligro real. 18 meses después del incendio, National Geographic envió un equipo completo para crear un documental sobre Charlie. El director James Morrison llegó escéptico. Había cubierto historias de animales durante 20 años y había visto muchas narrativas exageradas, pero después de 3 semanas filmando en Medellín, su perspectiva cambió completamente. Lo que presenciamos, dijo en una entrevista previa al estreno del documental, no es solo la historia de un rescate heroico. Es evidencia de que hemos subestimado profundamente la vida interior de los animales con quienes compartimos el planeta. Charlie no es una anomalía, es una ventana a algo que siempre ha estado ahí, esperando que prestáramos atención. El documental se estrenó en 180 países y ganó múltiples premios, pero su impacto más profundo fue en la percepción pública sobre los primates y el tráfico de animales. Las organizaciones de conservación reportaron un aumento del 300% en donaciones. Operaciones encubiertas en mercados de animales ilegales se intensificaron, llevando a cientos de arrestos en Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Mateo, ahora con 2 años y medio, había comenzado a dibujar. Sus primeros garabatos reconocibles eran de un mono. Carolina guardaba cada uno en un álbum especial. Daniel a menudo reflexionaba sobre aquella mañana.
sobre la decisión de cerrar la puerta sin saber lo que vendría, sobre cómo una criatura tan pequeña había demostrado una grandeza que muchos humanos nunca alcanzarían. Charlie también estaba cambiando. Los veterinarios notaron que se había vuelto más contemplativo. Pasaba horas observando a los humanos que visitaban el refugio como si estuviera estudiándolos, tratando de entender esta especie extraña que podía ser tanto cruel como compasiva. Gabriela había comenzado un programa educativo donde niños de escuelas locales visitaban el refugio. Charlie se convirtió en la estrella de estas visitas, pero más importante, en un embajador viviente para su especie. Los niños aprendían sobre la inteligencia de los primates, sobre la importancia de proteger sus hábitats, sobre el costo del tráfico ilegal. Era un legado que crecía cada día, círculos expandiéndose desde un solo acto de valor. Y entonces llegó la noticia que todos habían esperado. Charlie estaba listo para ser introducido a una reserva natural en el Parque Nacional Los Catíos, donde viviría entre su propia especie en un ambiente protegido. Era lo correcto, todos lo sabían, pero no hacía que la despedida fuera más fácil. La mañana de la partida de Charlie hacia Los Catíos amaneció nublada, como si el cielo mismo sintiera el peso de 1800 años. La despedida. El equipo del refugio había estado preparando a Charlie durante meses, reintroduciéndolo gradualmente a comportamientos naturales, socializándolo más intensamente con otros capuchinos que también serían liberados en la reserva. Era un grupo de 7 monos en total, todos rescatados del tráfico ilegal, todos sobrevivientes de sus propias tragedias. Los Restrepo llegaron al refugio temprano. Mateo, ahora de 3 años, no entendía completamente lo que estaba pasando, pero captaba la emoción en el aire. «Papá, ¿Charlie se va?», preguntó, su vocecita llena de confusión. Daniel se arrodilló junto a su hijo. «Charlie va a casa, a su verdadera casa», le explicó. «Va a estar con su familia de monos, donde pertenece». «Pero vamos a visitarlo, ¿verdad?», preguntó Mateo. Daniel y Carolina intercambiaron miradas. La reserva estaba a 6 horas de distancia, y las visitas estarían limitadas para no interferir con la readaptación de los monos. «Haremos lo que podamos», respondió Carolina, y era la verdad más honesta que podía darle a su hijo. Gabriela organizó una despedida pequeña e íntima. Había reporteros afuera, por supuesto. El interés en Charlie nunca había disminuido realmente, pero ella los mantuvo a distancia. Este momento pertenecía a aquellos que realmente conocían a Charlie, no al mundo que lo había convertido en símbolo. En el recinto, Charlie parecía sentir que algo era diferente. Los otros monos ya habían sido colocados en las jaulas de transporte, diseñadas espaciosamente y con mínimo estrés en mente. Pero Charlie aún estaba libre en su espacio familiar, como si Gabriela quisiera darle estos últimos momentos. Mateo se acercó a la valla del recinto. «Charlie, llámalo con la dulzura que solo los niños pequeños poseen». Charlie se acercó lentamente. A través de los barrotes, diseñados con suficiente espacio para que pudieran tocarse, extendió su mano. Mateo puso su pequeña mano contra la de Charlie. Eran casi del mismo tamaño ahora. «Te voy a extrañar», dijo Mateo, y aunque no podía saber si Charlie entendía las palabras, el tono, la emoción, eso trascendía el lenguaje. Charlie tocó suavemente la mejilla de Mateo, un gesto que había hecho cientos de veces. Carolina, filmando con su teléfono aunque las lágrimas borraban su visión, capturó este momento. El video duraría 53 segundos y se convertiría en el más visto en la historia del refugio. Luego fue el turno de Daniel. Se acercó sin palabras adecuadas. ¿Cómo agradeces a alguien que salvó lo que más amas en el mundo? ¿Cómo le dices adiós? «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias por todo». Charlie lo miró con esos ojos inteligentes, oscuros y profundos. Algunos de los que estaban presentes después jurarían que vieron comprensión en esa mirada, un reconocimiento de todo lo que habían compartido. El viaje a Los Catíos fue largo. Gabriela viajó en la parte trasera del vehículo especialmente equipado, monitoreando constantemente a los monos. Charlie estaba tranquilo, mirando por las ventanas con ventilación hacia el paisaje cambiante. Mientras dejaban atrás la ciudad y entraban en áreas más rurales, su postura cambió, se volvió más alerta, más interesado. Los meses en el refugio habían despertado sus instintos naturales, pero nunca había estado realmente en la selva, nunca había experimentado la densidad del bosque tropical donde su especie había evolucionado durante millones de años. La reserva de Los Catíos era un santuario de más
de 70.000 hectáreas de selva húmeda tropical, hogar de jaguares, tapires, cientos de especies de aves y, por supuesto, poblaciones saludables de monos capuchinos salvajes. El plan era introducir gradualmente al grupo de Charlie a una tropa existente de capuchinos que los guardaparques habían estado estudiando durante años. El equipo de conservación de la reserva, liderado por el biólogo Juan Carlos Mendoza, tenía décadas de experiencia en reintroducciones. Aún así, cada caso era único. Cada animal presentaba sus propios desafíos. Charlie, con su historia extraordinaria, su exposición prolongada a humanos, era un caso particularmente delicado. Los primeros días, los monos permanecieron en recintos de aclimatación dentro de la reserva. Estructuras que les permitían ver, oler y escuchar la selva sin estar completamente expuestos. Charlie pasaba horas mirando los árboles que se extendían infinitamente, escuchando los sonidos, los gritos de otros monos. En la distancia, el rugido ocasional de un jaguar lejano, el constante zumbido de millones de insectos. Una semana después, las puertas de los recintos se abrieron. 3 de los monos salieron inmediatamente, trepando a los árboles más cercanos con una alegría visible. 2 más fueron más cautelosos, saliendo lentamente, probando el terreno. Charlie y otra hembra mayor, llamada Luna, fueron los últimos. Luna había sido rescatada de un circo donde había pasado 20 años haciendo trucos. Ella y Charlie habían formado un vínculo en el refugio, quizás reconociendo en el otro a un compañero superviviente de mundos humanos. Juntos, finalmente salieron del recinto. Charlie puso su mano en la corteza de un árbol de ceiba gigante. Era diferente a cualquier cosa en el refugio, áspera, viva, parte de un ecosistema que respiraba. Comenzó a trepar, sus movimientos inicialmente tentativos, luego más fluidos a medida que la memoria muscular y el instinto tomaban el control. Para el final del día, los 7 monos estaban dispersos en los árboles, explorando, encontrando frutas, aprendiendo los caminos de su nuevo hogar. Juan Carlos y su equipo los monitoreaban discretamente, tomando notas, asegurándose de que no hubiera problemas. Los días se convirtieron en semanas. Charlie y su grupo comenzaron a encontrarse con la tropa salvaje de capuchinos. Los primeros encuentros fueron tensos, llenos de vocalizaciones de advertencia y posturas de dominancia. Los monos salvajes eran desconfiados de estos recién llegados que olían extraño, que se movían de manera diferente, pero Charlie, con la inteligencia social que siempre lo había caracterizado, navegó estas interacciones con cuidado. Observaba a los machos dominantes, aprendía las jerarquías, no desafiaba innecesariamente. Gradualmente, la tropa los aceptó. Luna se integró particularmente bien con las hembras mayores. 2 de los monos más jóvenes del grupo rescatado encontraron compañeros de minos intentos a juego entre los juveniles salvajes. Charlie, sin embargo, mantenía una cierta distancia. Participaba en las actividades grupales, buscaba comida con ellos, dormía en los mismos árboles, pero había algo en él que permanecía apartado, como si una parte de su ser todavía estuviera en otro lugar. Pensaba en Mateo, en los Restrepo, en la vida que había conocido. Los científicos debatían sobre la capacidad de los primates para la nostalgia, para recordar y añorar. Charlie no podía decirles, pero los investigadores que lo observaban notaban que a veces se quedaba quieto en las ramas, mirando hacia donde el sol se ponía sobre las montañas, en dirección a Medellín. 3 meses después de la liberación, los Restrepo hicieron su primera visita. Era un viaje complicado, requería permisos especiales y solo podían observar desde una distancia considerable con binoculares para no interferir con la readaptación de Charlie. Juan Carlos los guió a un puesto de observación camuflado donde su equipo estudiaba a la tropa. «Es posible que no lo veamos», advirtió. «La selva es vasta y los monos se mueven mucho». Esperaron durante horas. Mateo, ahora más grande y más paciente, miraba a través de binoculares infantiles que Daniel le había comprado. Y entonces, como respondiendo a un llamado silencioso, la tropa apareció en los árboles cercanos, moviéndose ágilmente entre las ramas, buscando frutas, acicalándose unos a otros, vivos y libres. «¿Está ahí?», preguntó Carolina, su voz tensa de emoción. Juan Carlos escaneó el grupo con su telescopio. «Sí», respondió finalmente. «Es él. En el árbol de la izquierda, comiendo, ¿ven? Con las manchas más claras en el pecho». Daniel miró donde Juan Carlos indicaba y allí estaba Charlie, completamente en su elemento, parte de algo más grande, finalmente en el mundo para el que había nacido. Una mezcla de alegría y pérdida apretó su corazón. Y entonces Charlie se detuvo, su cabeza girando en dirección al puesto de observación. Desde más de 50 metros de distancia, a través del follaje denso,
Parecía imposible que pudiera detectarlos. Pero Charlie bajó del árbol donde estaba. Se movió más cerca al puesto y se sentó en una rama, mirando directamente hacia donde estaban. Juan Carlos se quedó sin aliento. Nunca había visto algo así. Los otros monos continuaron con sus actividades, pero Charlie simplemente se quedó allí, observando. «Él sabe», susurró Carolina. «Nos reconoce». Permanecieron así por 10 minutos que se sintieron eternos, humanos y mono, conectados a través de la distancia por hilos invisibles de memoria, gratitud y amor interespecies. Finalmente, Charlie emitió un sonido suave, casi como una despedida, y desapareció en la espesura de la selva. Han pasado 5 años desde que Charlie salvó a Mateo del incendio. La historia ha adquirido dimensiones que trascienden lo personal, convirtiéndose en parte de conversaciones globales sobre nuestras relación con el mundo natural y las criaturas con quienes lo compartimos. Mateo tiene ahora 8 años. Es un niño brillante y compasivo que asiste a una escuela en Medellín donde, a petición suya, dio una presentación sobre la conservación de primates que conmovió a sus maestros hasta las lágrimas. Mantiene correspondencia por correo electrónico con niños de otros países que conocieron la historia de Charlie y quieren aprender más sobre cómo proteger animales. Su habitación está decorada con dibujos de monos, fotografías de su tiempo con Charlie, recortes de periódicos sobre el impacto que la historia ha tenido en las leyes de conservación. «Escribo para Charlie», le dijo una vez a su madre, mostrándole un diario donde garabateaba pensamientos y dibujos. Aunque no puede leerlo, creo que lo siente. Carolina y Daniel han encontrado propósito en convertirse en activistas de conservación. Daniel dejó su trabajo corporativo para trabajar con ONGs dedicadas a combatir el tráfico de fauna silvestre. Carolina usa sus habilidades en comunicación para dirigir campañas de concientización. Ambos viajan por Colombia dando charlas en escuelas, universidades, eventos comunitarios, llevando la historia de Charlie como un recordatorio viviente de lo que está en juego cuando ignoramos la crisis de biodiversidad. El programa Charlie en el refugio se ha expandido exponencialmente. Gabriela ahora dirige un equipo de 15 personas, incluidos veterinarios, primatólogos, educadores y especialistas en rehabilitación. Han rescatado y rehabilitado a más de 200 primates en 5 años, cada uno con su propia historia de trauma y recuperación. El refugio se ha convertido en un centro de investigación reconocido internacionalmente, produciendo estudios que continúan revelando las capacidades cognitivas y emocionales de los primates de formas que antes eran inimaginables. Las leyes también han cambiado. El Congreso colombiano aprobó la Ley Charlie en 2023, endureciendo dramáticamente las penas por tráfico de fauna silvestre y estableciendo fondos obligatorios para centros de rescate y rehabilitación. Otros países latinoamericanos han adoptado legislación similar. Los operadores de tráfico que antes trabajaban con impunidad ahora enfrentan años de prisión y multas que pueden destruir sus operaciones financieramente. ¿Cuántas vidas de primates se han salvado debido a estos cambios? Los números son difíciles de cuantificar, pero los expertos estiman que cientos, posiblemente miles, de monos que de otro modo habrían terminado en jaulas domésticas o circos, ahora tienen la oportunidad de vivir en reservas naturales o ser rehabilitados adecuadamente. ¿Y Charlie, qué ha sido de él? Los investigadores en Los Catíos informan que se ha convertido en un miembro integral de su tropa. Ahora es uno de los machos de rango medio, respetado pero no dominante. Una posición que parece adaptarse a su temperamento. Ha tenido descendencia. 2 pequeños capuchinos que llevan sus genes y quizás algo de su extraordinaria inteligencia. Los primatólogos que lo estudian han notado que enseña a sus crías de maneras que parecen más deliberadas que lo típico en monos salvajes, demostrando técnicas para abrir frutas difíciles, mostrándoles rutas seguras a través del dosel del bosque, protegiéndolos con un cuidado que parece informado por su propia experiencia de vulnerabilidad. Juan Carlos Mendoza, quien ha dedicado su carrera al estudio de la tropa de Charlie, ha publicado 3 artículos revisados por pares sobre comportamientos de enseñanza transgeneracional observados en Charlie y sus descendientes. «Estamos viendo algo notable», explicó en una conferencia de primatología en Boston. Las experiencias de Charlie con humanos, su rescate, su tiempo en el refugio, su acto heroico, todo esto parece haber afectado no solo su comportamiento individual, sino cómo transmite conocimiento a la siguiente generación. Es como si estuviéramos presenciando cultura en tiempo real. La forma en que las experiencias moldean no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Los Restrepo visitan la reserva 2 veces al año. Más por necesidad que por deseo, cada visita un recordatorio tanto de conexión como de separación necesaria. Mateo, creciendo, ha empezado a entender el equilibrio delicado entre amor y libertad.
entre querer estar cerca de alguien y reconocer que lo mejor para ellos es estar lejos. A veces me pregunto si me recuerda, le confesó a su padre durante su última visita, mientras observaban a Charlie jugar con sus crías en las ramas altas. Daniel puso su mano en el hombro de su hijo. Creo que algunas cosas trascienden la memoria ordinaria, respondió. Lo que ustedes compartieron cambió el curso de ambas vidas. Eso no se olvida, Mateo. Eso se convierte en parte de quién eres. En el mundo académico, el caso Charlie, como se le conoce ahora, continúa, generando investigación y debate. Un metaanálisis de 2025 que examinó 50 años de estudios sobre comportamiento altruista en primates concluyó que los actos de Charlie representaban la evidencia más documentada y clara de altruismo verdadero entre especies jamás registrada. Los filósofos han entrado en la conversación, cuestionando qué significa el comportamiento de Charlie para nuestra comprensión de la moralidad, la conciencia, el valor intrínseco de la vida no humana. ¿Tiene Charlie sentido de moralidad?, preguntó la filósofa doctora Elena Vázquez en un ensayo ampliamente citado publicado en Journal of Ethics and Animal Studies. Si definimos moralidad como la capacidad de elegir el bien del otro por encima del propio beneficio, de arriesgar todo por alguien que no puede ofrecerte nada a cambio, entonces sí, Charlie demostró moralidad. Y si un mono capuchino puede ser moral, ¿qué dice eso sobre nuestras suposiciones de que la ética es únicamente un dominio humano? ¿Qué obligaciones tenemos hacia seres capaces de tales actos? Hay también quienes han cuestionado la narrativa. Escépticos que argumentan que el comportamiento de Charlie podría explicarse a través de condicionamiento, que sus años con humanos simplemente lo entrenaron para asociar bebés humanos con recompensa, que no había verdadera comprensión o elección moral. Pero aquellos que conocieron a Charlie, que lo estudiaron, que presenciaron no solo ese día, sino cientos de días de su comportamiento, rechazan estas explicaciones reduccionistas. Había algo más, insisten, algo que nuestros modelos científicos actuales todavía luchan por capturar completamente. El documental de National Geographic, ahora con 5 años de antigüedad, continúa siendo uno de los más vistos en la plataforma. Generó una serie de seguimiento, El legado de Charlie, que documenta los cambios en las leyes de conservación, presenta a otros primates rescatados del tráfico ilegal y explora la pregunta más amplia de 1900: ¿cómo vivimos con las otras especies inteligentes en nuestro planeta? Pero quizás el legado más tangible de Charlie no está en los documentales o artículos académicos. Está en los niños como Mateo, una generación que creció conociendo esta historia, para quienes la línea entre humano y animal es menos rígida, más permeable. Está en las leyes que ahora protegen a miles de animales. Está en el refugio que continúa su trabajo día tras día. Está en cada persona que, al escuchar esta historia, reconsideró su relación con el mundo natural. En las noches tranquilas en Medellín, cuando Mateo mira hacia las montañas distantes donde sabe que Charlie vive su vida en la selva, a veces siente una conexión que no puede explicar completamente. Es como si hubiera un hilo invisible conectándolos, tejido ese día entre llamas y humo cuando un mono tomó la decisión de convertirse en héroe. Charlie nunca sabrá que es famoso, que su imagen ha aparecido en revistas y pantallas alrededor del mundo, que leyes llevan su nombre, que ha cambiado la forma en que millones de personas piensan sobre los animales. Para él, simplemente es un mono viviendo en la selva, enseñando a sus crías, buscando comida, durmiendo bajo las estrellas. Quizás hay una belleza en eso, en que el héroe de la historia no conoce su propia importancia, no busca reconocimiento, simplemente existe, momento a momento, conectado a la red de vida que todos compartimos. Y tal vez en un nivel que trasciende palabras y comprensión, consciente, Charlie lleva consigo el recuerdo de un bebé que una vez sostuvo contra su pecho, de una familia que lo amó, de un momento cuando las barreras entre las especies se disolvieron completamente, dejando solo la verdad más simple y profunda, que toda vida importa, que la compasión no conoce fronteras, y que en los momentos más oscuros, el heroísmo puede venir de los lugares más inesperados. La historia de Charlie y Mateo no tiene un final porque las historias verdaderamente importantes nunca terminan. Continúan propagándose, cambiando, tocando nuevas vidas, inspirando nuevas acciones, recordándonos quiénes podemos ser cuando elegimos ver la humanidad y lo que está más allá de la humanidad, en su luz más brillante.